Detrás de cada reloj Casio hay una historia que pocos conocen. Hoy te revelamos la verdad oculta de Tadao Casio, el visionario detrás de una de las marcas más icónicas en tecnología. Desde revolucionar la industria con el primer reloj digital del mundo, hasta ser asociado con Al-Qaeda por el uso de sus relojes en bombas terroristas, Casio ha inscrito su legado en la historia. Adéntrate en un viaje lleno de adversidades, ingenio revolucionario y una pasión que transformó una pequeña empresa familiar en un gigante global. ¿Qué secretos hay detrás del éxito de Casio? Descubre la historia oculta de esta emblemática marca y prepárate para una aventura que desafía todo lo que sabías sobre el imperio que revolucionó la tecnología. En la pacífica aldea de Kure Tamura, en la prefectura de Kochi, un niño nació en el seno de una familia humilde el 26 de noviembre de 1917. Llamado Tadao Casio, su llegada coincidió con un período de grandes turbulencias y transformaciones en Japón. Desde su nacimiento, la vida de Tadao estaría marcada por una serie de eventos que no solo desafiarían su fortaleza, sino que también moldearían su destino como uno de los futuros pioneros tecnológicos del país. En 1923, cuando Tadao contaba con apenas 6 años, un evento catastrófico sacudió los cimientos de su vida y los de su nación. El gran terremoto de Kanto devastó Tokio y Yokohama. Este desastre natural no solo dejó un saldo de destrucción y pérdida, sino que también forzó a la familia Casio a dejar su hogar en Shikoku. Buscando nuevas oportunidades y la reconstrucción de sus vidas, se trasladaron a Tokio, la ciudad que emergía entre escombros y promesas de renovación. El joven Tadao, impulsado por la necesidad de contribuir al sustento familiar, comenzó a trabajar a los 14 años como aprendiz de operador de torno. Esta experiencia temprana en el manejo de maquinaria no solo fue una muestra de su responsabilidad y determinación, sino que también encendió en él una chispa de interés por la mecánica y la innovación. Paralelamente, su educación formal continuaba en la Escuela de Trabajadores de Waseda, donde Tadao demostró una excepcional excelencia académica, graduándose de los niveles inferior y superior de la escuela primaria entre 1929 y 1931. Los años de formación de Tadao en Tokio estuvieron lejos de ser fáciles. La ciudad, aunque bulliciosa y llena de oportunidades, también presentaba desafíos significativos para un joven proveniente de una familia modesta. El contraste entre su vida en la rural Kochi y el ambiente industrial de Tokio fue inmenso, pero Tadao se adaptó con una resiliencia que se convertiría en una característica definitoria de su carrera. En el mismo período, la familia Casio dio la bienvenida a nuevos miembros que, con el tiempo, jugarían roles cruciales en el viaje de Tadao hacia la innovación. Toshio Casio nació el 1 de enero de 1925 en Kyobashi-ku, Tokio, y Kazuo Casio vino al mundo 4 años después, en 1929. Estos hermanos, junto con Tadao, eventualmente se unirían para fundar lo que se convertiría en uno de los conglomerados tecnológicos más influyentes de Japón, Casio Computer Co. Durante los años 30 y 40, el mundo se sumergió en el caos de la Segunda Guerra Mundial, un periodo definido por la adversidad y la devastación. En Japón, el conflicto global no solo redibujaba las fronteras políticas, sino también las vidas de quienes se vieron forzados a adaptarse a una nueva realidad bélica. Entre ellos se encontraba Tadao Casio, un joven con una visión que trascendería los confines de su tiempo y circunstancia. A principios de la década de 1940, mientras la guerra consumía recursos y vidas, Tadao, debido a razones de salud, no podía servir en el ejército. Sin embargo, su contribución al esfuerzo bélico fue inesperadamente innovadora. Se dedicó a la fabricación de componentes de aviones en el cobertizo de la casa familiar. Esta labor no solo era un acto de servicio, sino también una formación en la precisión y la mecánica, habilidades que serían cruciales para sus futuros emprendimientos. En 1942, Toshio Casio, el hermano de Tadao, se graduó de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, ahora Universidad de Tokyo Denki.
Toshio se unió al Ministerio de Comunicaciones, donde se especializó en la investigación de la transmisión del código Morse, adquiriendo conocimientos que más tarde complementarían la visión técnica de la familia. El año 1943 marcó un momento de luz en la vida de Tadao, cuando contrajo matrimonio con Shige Noguchi. Juntos, la pareja enfrentaría los desafíos de la guerra y de la posguerra, criando a 3 hijas y un hijo en un país en reconstrucción. Sin embargo, el final de la guerra en 1945 no trajo alivio inmediato. La residencia de la familia Casio fue destruida por bombardeos americanos, un golpe devastador que puso fin a sus esfuerzos de manufactura hasta después de la rendición de Japón. Este evento no solo representó una pérdida material, sino también el fin de una era y el inicio de otra. La destrucción fue el catalizador que impulsó a Tadao a replantearse su futuro y el de su familia. En un acto simbólico de resiliencia y visión de futuro, Tadao adquirió una fresadora que transportó desde 300 kilómetros de distancia. Una fresadora es una herramienta esencial en un taller mecánico, usada para cortar y dar forma a materiales sólidos como el metal. Esta máquina no solo reactivó el negocio familiar bajo el nuevo nombre de Casio Manufacturing, sino que también simbolizó el espíritu emprendedor que caracterizaría a la familia Casio en las décadas siguientes. Estos años de formación y adversidad moldearon a Tadao no solo como empresario, sino también como innovador. A través de la destrucción y el caos, encontró la claridad para imaginar un nuevo camino para la tecnología japonesa, un camino que eventualmente conduciría a la creación de Casio, una empresa que revolucionaría la industria electrónica con sus calculadoras y relojes digitales. En 1946, el Japón de la posguerra era una nación en reconstrucción, un paisaje marcado por la devastación pero también por una inquebrantable voluntad de renacimiento. En este contexto, Tadao Casio, junto con su padre Shigeru y su hermano Toshio, fundó Casio Seisakuyo en la ciudad de Mitaka, Tokio. La empresa, que más tarde se conocería como Casio Computer Co., comenzó con un invento modesto pero ingenioso, el Yubiwa Pipe, un portacigarrillos que permitía fumar un cigarrillo hasta el final sin quemarse los dedos. Este producto, simple pero revolucionario, no solo ofrecía una solución práctica en tiempos de escasez, sino que también sembraba las semillas de la innovación futura de la compañía en campos tecnológicamente avanzados. La vida personal de Tadao también tomaba un nuevo rumbo, estableciendo una familia que se convertiría en su apoyo a lo largo de los desafíos venideros. Sin embargo, fue un evento en 1949 lo que marcó un punto de inflexión decisivo para la trayectoria profesional de Tadao y su empresa. Toshio Casio, inspirado previamente por un artículo sobre una competencia entre un ábaco tradicional y una calculadora eléctrica, vio en acción varias calculadoras importadas durante la primera feria comercial en Ginza, Tokio. Este encuentro no solo destacó la viabilidad tecnológica y el potencial de mercado de las calculadoras en Japón, sino que también impulsó a los hermanos Casio a reinvertir las ganancias obtenidas del Yubiwa Pipe en el desarrollo de calculadoras propias. Este momento fue crucial en la historia de Casio. Si te está gustando cómo narramos estas historias de éxito, asegúrate de dar like, suscribirte y compartir el video. A medida que la década de 1950 progresaba, los 4 hermanos Casio ya estaban inmersos en el negocio familiar, trabajando codo a codo para revolucionar la industria de la calculadora. Tadao era el líder administrativo, dirigiendo los asuntos generales de la empresa. El segundo hermano, Toshio, un inventor, lideraba el departamento de desarrollo. El tercer hermano, Kazuo, un especialista en marketing, encabezaba el área de ventas. El hermano menor, Yukio, un ingeniero, dirigía la producción. Esta división de responsabilidades permitía a cada uno aprovechar sus fortalezas individuales y continuar haciendo crecer el negocio. En 1954, culminaron sus esfuerzos con la creación de la primera calculadora electromecánica de Japón. Esta no era una calculadora común. Introdujo el teclado numérico de 10 teclas,
una innovación significativa que simplificaba la entrada de datos en comparación con los teclados completos utilizados anteriormente. Pero la innovación no estuvo exenta de desafíos. En 1955, los hermanos Casio demostraron su revolucionaria calculadora, que utilizaba solenoides en lugar de engranajes mecánicos o motores, en la corporación Bunshodo en Tokio. Este diseño no solo era más silencioso y eficiente, sino que también representaba un alejamiento de los diseños más ruidosos y voluminosos del pasado. Sin embargo, en 1957, un contratiempo significativo ocurrió durante un viaje para demostrar la calculadora en Sapporo, cuando tuvieron que desmontarla para el transporte aéreo, y se rompió. Este incidente resaltó la fragilidad y los retos de los primeros diseños electrónicos, subrayando la necesidad de una tecnología más robusta y apta para viajes. A pesar de los obstáculos, el compromiso con la adaptabilidad y la previsión tecnológica continuó. Poco después, los hermanos decidieron abandonar el diseño basado en solenoides debido a su complejidad. Los solenoides funcionan como electroimanes. Cuando la electricidad pasa a través de ellos, generan un campo magnético que mueve un pistón o palanca, realizando así una acción mecánica. Sin embargo, este sistema puede ser complicado y difícil de miniaturizar o producir en masa. Así que optaron por utilizar relés, que son interruptores eléctricos operados por un electroimán. Los relés permiten controlar un circuito de alto voltaje con uno de bajo voltaje sin que ambos circuitos se conecten directamente. Este cambio no solo facilitaba la producción en masa, sino que también alineaba a Casio con las tendencias tecnológicas más amplias en el emergente campo de la computación electrónica. Mientras avanzaba el año 1957, se daba un paso trascendental en la evolución de la compañía Casio Seisakuyo. En junio de ese mismo año, la empresa se reinventó como Casio Computer Co. Con esta nueva identidad, lanzaron el modelo 14A, la primera calculadora compacta totalmente eléctrica. Este lanzamiento no solo representaba un hito en la historia de la tecnología de consumo, sino que también reafirmaba el compromiso de la familia Casio con la innovación y la calidad. El modelo 14A lograba una operación mucho más rápida y silenciosa que las calculadoras de la época. Mientras que las calculadoras con engranajes podían tardar unos 10 segundos en realizar una multiplicación o división, el 14A podía realizar estas operaciones en solo 5 o 6 segundos. Además, en lugar del tradicional teclado completo que presentaba una columna de teclas para cada posición de dígito, el 14A ofrecía solo 10 teclas numéricas, como las calculadoras de bolsillo modernas. Este diseño innovador no solo facilitó la operación, sino que también mejoró considerablemente la eficiencia y la economía de espacio en los entornos de oficina. Bajo la dirección de Tadao, que asumió el papel de director general, y con Toshio como director técnico, Casio se preparaba para dejar una huella imborrable en el mundo de la electrónica de consumo, abriendo camino hacia futuras innovaciones que transformarían la manera en que el mundo interactúa con la tecnología. En las décadas que siguieron a la creación de Casio Computer Co., Tadao Casio condujo la empresa desde sus modestos comienzos hacia las alturas de la innovación global. Durante este periodo, Casio no solo se consolidó en el mercado de la electrónica, sino que también definió el futuro de la tecnología personal y portátil. En mayo de 1960, Tadao Casio fue nombrado presidente de Casio, sucediendo a su padre en el cargo. Este momento marcó el inicio de su liderazgo y el comienzo de una era de transformaciones audaces. Bajo su dirección, Casio se embarcó en la exploración de nuevas fronteras tecnológicas, siendo pioneros en la producción de relojes de cuarzo tanto digitales como analógicos hacia finales de los años 60. La producción de calculadoras de escritorio para el mercado masivo en 1965 marcó un hito en la filosofía central de Tadao Casio. La tecnología debía ser accesible para todos. En 1966,
Casio expandió su línea de productos y comenzó a exportar calculadoras de escritorio electrónicas, empezando por Australia. En marzo de 1967, establecieron una oficina en Zúrich para su expansión europea y posteriormente, en septiembre del mismo año, entraron en los mercados de Estados Unidos y Canadá a través de una asociación con Commodore. Esta asociación permitió a Casio vender sus calculadoras bajo la marca Commodore en América del Norte. Uno de los productos más destacados de esta colaboración fue la calculadora programable AL-1000, lanzada en octubre de 1967, que se comercializó tanto bajo la marca Casio como Commodore. Esta calculadora se convirtió en una de las primeras calculadoras electrónicas programables del mundo, destacando por su capacidad de memoria y su diseño avanzado. En 1972, Casio lanzó la Casio Mini, la primera calculadora personal del mundo asequible para los consumidores individuales. Este modelo se convirtió en un éxito rotundo, vendiendo 1 millón de unidades en solo 10 meses, lo que solidificó la reputación de Casio como fabricante de calculadoras y redefinió la interacción diaria de millones de personas con las matemáticas. En 1974, Casio introdujo el Casiotron, uno de los primeros relojes de cuarzo digitales del mundo, y el primero con un calendario automático que ajustaba los meses y los años bisiestos. Este reloj innovador mostraba la hora, la fecha y la cantidad de días de cada mes, una característica rara en esa época. Este invento no solo fue un prodigio técnico, sino que también reflejaba la obsesión de Tadao por ofrecer una funcionalidad práctica envuelta en una elegancia tecnológica. La tecnología de cuarzo permitió a Casio producir relojes más precisos y asequibles que los relojes mecánicos tradicionales, revolucionando la industria y haciendo que los relojes fiables fueran accesibles para un público más amplio. El componente central de un reloj de cuarzo es un cristal de cuarzo que oscila a una frecuencia precisa de 32.768 veces por segundo cuando se le aplica una corriente eléctrica. Estas oscilaciones son convertidas en un pulso eléctrico constante, lo que garantiza una precisión extrema, perdiendo solo unos pocos segundos por mes, mientras que los relojes mecánicos pueden perder varios minutos. Antes de la tecnología de cuarzo, los relojes eran predominantemente mecánicos, utilizando un sistema complejo de engranajes, resortes y palancas. Estos relojes, aunque a menudo bellamente elaborados, eran menos precisos y requerían un mantenimiento regular, siendo susceptibles a variaciones en la precisión debido a factores como cambios de temperatura, posición y desgaste. La experiencia de Casio en el desarrollo de dispositivos electrónicos, especialmente calculadoras, les dio una ventaja en el mercado de relojes digitales. La década de 1980 fue testigo de la diversificación audaz de Casio bajo la dirección de Tadao. En 1980 fue galardonado con la medalla con cinta azul, un reconocimiento a su contribución a la tecnología. Ese mismo año supervisó el lanzamiento del Casiotone 201, un teclado musical electrónico que marcó la expansión de Casio hacia los instrumentos musicales electrónicos. El Casiotone 201 fue innovador no solo por su accesibilidad económica, sino también por sus características avanzadas que incluían sonidos pregrabados, una función de acompañamiento automático y la capacidad de imitar diferentes instrumentos musicales. Estas características permitieron a los usuarios, desde principiantes hasta músicos avanzados, experimentar y crear música con facilidad. Además, el Casiotone 201 fue uno de los primeros teclados en utilizar tecnología LSI, Large Scale Integration, para reducir el tamaño y los costos, haciéndolo más portátil y asequible que otros instrumentos de la época. Este lanzamiento no solo fortaleció la presencia de Casio en el mercado de instrumentos musicales, sino que también estableció un nuevo estándar para la industria, influenciando el diseño y la funcionalidad de futuros teclados electrónicos. Por otro lado, al finalizar el 1980, Casio había vendido un total de 100 millones de calculadoras, mostrando la adopción y popularidad generalizada de sus productos. 3 años más tarde,
La introducción del reloj G-Shock en 1983 fue quizás uno de los ejemplos más destacados de la habilidad de Tadao para prever y moldear el futuro tecnológico. Diseñado por el ingeniero de Casio, Kikuo Ibe, con la visión de crear un reloj indestructible, el G-Shock fue concebido para resistir caídas importantes y golpes significativos. Durante el proyecto conocido como Project Team Tough, el equipo de desarrollo se propuso alcanzar el concepto de triple 10. Este concepto consistía en lograr una resistencia a golpes para soportar una caída de 10 metros, resistencia al agua de 10 bares, equivalentes a 100 metros, y una vida útil de la batería de 10 años. Durante el proceso de diseño, se crearon más de 200 prototipos para asegurar que el reloj cumpliera con estos rigurosos estándares. El primer modelo oficial, el G-Shock DW5000C, fue lanzado en abril de 1983 y rápidamente se ganó la reputación de ser el reloj más resistente del mundo. Su carcasa protectora y el nivel extremo de resistencia a los golpes eran características nunca antes vistas. Además, el reloj contaba con funciones digitales como cronómetro, temporizador de cuenta regresiva, modo de 12 y 24 horas, alarma y luz. La durabilidad y resistencia extrema del G-Shock no solo conquistaron los mercados de la moda y los deportes, sino que también se ganaron un lugar en las muñecas de los Navy SEALs de los Estados Unidos, lo cual cubriremos a detalle más adelante. Esta innovación de Casio no solo marcó un hito en la industria relojera, sino que también demostró la capacidad de la compañía para combinar tecnología avanzada con diseño funcional, estableciendo un nuevo estándar en durabilidad y funcionalidad para los relojes de pulsera. También en 1983, la influencia cultural de Casio se extendió en el ámbito musical, cuando Sting apareció con un reloj Casio J100 en la portada de su sencillo Wrapped Around Your Finger. 2 años más tarde, en 1985, Casio lanzó la FX7000G, la primera calculadora gráfica del mundo, que estableció un estándar para las herramientas educativas utilizadas en matemáticas e ingeniería. Esta calculadora innovadora no solo podía graficar funciones, lo cual era una característica significativa en el momento de su lanzamiento, sino que también incluía un modo de programación que permitía a los usuarios escribir y almacenar programas. Además, ofrecía 82 funciones científicas que abarcaban desde cálculos aritméticos y algebraicos hasta funciones trigonométricas y más. Este avance subraya la capacidad de Casio para innovar en múltiples campos tecnológicos, consolidando su reputación como una empresa versátil y visionaria. El año 1985 también vio a la marca Casio solidificarse aún más en la cultura popular, con la aparición del Casio CA53W en la película Back to the Future. Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, usó este icónico reloj calculadora, catapultando su reconocimiento a nivel mundial. Este modelo se convirtió en uno de los relojes calculadora más emblemáticos de Casio, destacado ampliamente por su aparición en esta popular película. En 1987, Casio introdujo el G-Shock DW5600C, un modelo que se convertiría en uno de los diseños más icónicos de G-Shock. Este reloj presentaba una carcasa aún más robusta y una pantalla digital de fácil lectura, consolidando la reputación de la línea G-Shock como sinónimo de durabilidad y resistencia extrema. A lo largo de esta década, Casio expandió significativamente su gama de relojes calculadora, coincidiendo con el auge del reloj digital durante esa era. Estos modelos no solo fueron pioneros en tecnología, sino que también capturaron la esencia de la moda y la funcionalidad práctica, lo que les permitió dominar el mercado de relojes durante ese tiempo. Si te han sorprendido las innovaciones de Casio, no olvides darle like al video y suscríbete para más contenido como este. ¿Cuál es tu experiencia con productos Casio? Cuéntanos en los comentarios. Mientras el siglo XX se aproximaba a su fin, Tadao Casio contemplaba la vasta expansión de Casio desde su humilde comienzo en la posguerra hasta convertirse en un gigante tecnológico global. Tras 28 años
al mando, Tadao dejó la presidencia de Casio en 1988, pasando la antorcha a su hermano Toshio Casio. Sin embargo, su influencia no se desvaneció con su retiro. Continuó sirviendo como asesor y compartiendo sus experiencias, que fueron publicadas en el periódico Japan Keisai Shimbun, bajo el título I Have a Brother. Este periodo de transición no solo significaba un cambio de liderazgo, sino también un reajuste en la visión de la compañía. Tadao, con un legado ya bien cimentado, recibió en 1990 la segunda clase de la Orden del Tesoro Sagrado, un reconocimiento a sus contribuciones significativas a la industria tecnológica y económica de Japón. La introducción en 1989 del Casio F91W, uno de los relojes digitales más accesibles del mundo, marcó un momento definitorio para la compañía, estableciendo un estándar de funcionalidad y asequibilidad. Este reloj no solo capturó la esencia de la filosofía de Casio de creatividad y contribución, sino que también simplificó la tecnología wearable para el público masivo. Diseñado por Ryusuke Moriai, el F91W presenta un diseño simple pero funcional, con una caja y correa de resina y una tapa trasera de acero inoxidable. Entre sus características se incluyen un cronógrafo, una señal horaria, una alarma diaria, un calendario automático y una luz LED para iluminación. Su batería cuenta con una impresionante vida útil de hasta 7 años. Dato curioso: ¿sabías que todos los relojes digitales de Casio muestran las 10:58 en los anuncios? Esta hora específica se elige para asegurar que el logotipo de Casio y todas las características del reloj sean claramente visibles. El Casio F91W fue uno de los primeros relojes digitales de bajo costo y producción masiva en el mercado. Con un peso de aproximadamente 21 gramos, es ligero y cómodo de llevar. Además, mantiene una exactitud de más o menos 30 segundos por mes, destacando por su precisión. Su diseño icónico y su fiabilidad han hecho que se convierta en una pieza de culto, tanto para los amantes de la moda retro como para aquellos que simplemente buscan un reloj duradero y económico, estando disponible generalmente por menos de $20. Casi 30 años después de su lanzamiento, el Casio F91W sigue siendo uno de los relojes digitales más populares a nivel mundial, con la compañía produciendo más de 3 millones de unidades por año. El 5 de marzo de 1993, el mundo de la tecnología lamentó la pérdida de Tadao Casio debido a una insuficiencia respiratoria. Su muerte no marcó el fin de su influencia. Las ruedas que había puesto en movimiento continuarían girando, llevando a Casio a nuevas alturas bajo la dirección de su hermano Kazuo. Por su parte, este mismo año, Casio experimentó un crecimiento significativo, introduciendo al mercado desde teclados electrónicos de piano hasta la primera cámara digital de consumo masivo, la QV10. Esta cámara ofrecía una pantalla de cristal líquido en la parte trasera, permitiendo a los usuarios previsualizar y revisar las fotos inmediatamente después de tomarlas, una innovación que revolucionó la fotografía personal. Además, Casio desarrolló un conjunto de accesorios para la QV10, incluyendo una unidad de disco floppy que permitía transferir las fotos directamente a un disquete sin necesidad de una computadora. Esta innovación facilitó el almacenamiento y la transferencia de imágenes en una época en que las soluciones digitales eran aún rudimentarias. Sin embargo, no todo fue positivo para Casio. El reloj Casio F91W se vio envuelto en una controversia sin precedentes al ser utilizado en actos terroristas, como los atentados en un teatro de Manila y el vuelo 434 de Philippine Airlines, ganando una reputación sombría como el reloj de los terroristas. La razón de esta asociación se debe a varias características del reloj que lo hacían ideal para actividades ilícitas. El Casio F91W es conocido por su durabilidad, bajo costo y disponibilidad mundial, factores que contribuyeron a su popularidad entre diversos grupos terroristas. Al-Qaeda distribuyó estos relojes en sus campos de entrenamiento en Afganistán y Pakistán, enseñando a los reclutas a usar la función de alarma y cuenta regresiva del reloj para detonar explosivos. En 1994,
Ramzi Youssef utilizó un Casio F91W para hacer explotar el vuelo 434 de Philippine Airlines, un atentado que, aunque no destruyó el avión, demostró la eficacia del reloj como temporizador de bombas. To get tough. G-Shock. Casio. El Casio G-Shock ganó popularidad mainstream en 1994 cuando apareció en la película Speed, protagonizada por Keanu Reeves como el oficial de la SWAT de Los Ángeles, Jack Traven. Dirigida por Jan de Bont, la película se convirtió en un éxito de taquilla instantáneo, conocido por sus secuencias de acción y suspenso intensas. Uno de los aspectos notables del personaje de Reeves era su distintivo reloj Casio G-Shock DW5600C. La aparición del reloj en Speed no fue solo un accesorio, sino que desempeñó un papel funcional en la trama. El personaje Jack Traven dependía del reloj para la sincronización en momentos críticos, destacando su valor práctico. Esta exposición aumentó significativamente el atractivo del G-Shock, llevando a un aumento en el interés y las ventas del reloj. Pensando en el público femenino, Casio introdujo la línea Baby G en 1994 como un contraparte del G-Shock. El primer modelo, el DW520, se lanzó con la misma resistencia pero con un diseño más pequeño y de moda. La popularidad del Baby G creció rápidamente, especialmente entre las mujeres jóvenes. Estos relojes se hicieron conocidos por sus colores vibrantes, diseños únicos y la capacidad de soportar un trato rudo, lo que los hacía tanto prácticos como elegantes. A lo largo de los años, Baby G ha colaborado con varias marcas y diseñadores, incluyendo Hello Kitty, Sailor Moon y X-Girl. Estos modelos de edición limitada son muy codiciados por los coleccionistas, destacando la capacidad de Casio para fusionar funcionalidad y moda en sus productos. En 1995, Kazuo Kashio sustituyó a Toshio como CEO de Casio. Su liderazgo se caracterizó por un fuerte énfasis en la expansión global de Casio y en reforzar la identidad de la marca. Desempeñó un papel fundamental en la promoción de la serie G-Shock, que se convirtió en uno de los productos emblemáticos de Casio gracias a su durabilidad y diseño innovador. Por otro lado, en 1996, Casio amplió su innovación al mercado de dispositivos de información portátiles con el lanzamiento de los PCs de mano Cassiopeia A10 y A11 en América del Norte. Estos dispositivos, desarrollados en colaboración con Microsoft, fueron algunos de los primeros en utilizar Windows CE, marcando la entrada de Casio en un nuevo segmento del mercado tecnológico. Diseñados como dispositivos de información portátiles, estos modelos incluían una pantalla LCD monocromática, un teclado compacto y la capacidad de sincronizarse con PCs de escritorio. Estos dispositivos también contaban con software preinstalado para la gestión agenda personal, calendarios y aplicaciones de correo electrónico, haciendo que fueran herramientas esenciales para profesionales y usuarios que necesitaban acceso portátil a sus datos. Esta diversificación de productos no solo demostró la resiliencia de Casio frente a las controversias, sino también su capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado global. En 1999, se dio a conocer que una serie de bombas detonadas en edificios de apartamentos en Rusia utilizaron relojes Casio F91W como temporizadores. Investigadores rusos concluyeron que los atacantes habían sido entrenados en campamentos terroristas en Chechenia, utilizando el F91W combinado con baterías y explosivos caseros. Este capítulo oscuro planteó un dilema ético significativo sobre la responsabilidad de los fabricantes en el uso indebido de sus productos. Además, un documento filtrado por Wikileaks, titulado Matrix of Threat Indicators for Enemy Combatants, sugirió que portar un Casio F91W era un indicador significativo de que alguien podría ser un sospechoso serio de terrorismo. Este modelo se hizo notorio porque tras evaluaciones realizadas, se encontró que más de 150 detenidos en Guantánamo lo llevaban. Al reflexionar sobre los desafíos de esta era, es evidente que el legado de Tadao Kashio se extiende mucho más allá de los productos que ayudó a crear.
Su visión y liderazgo sentaron las bases para que Casio continuara innovando y adaptándose en un mundo en constante cambio. A medida que el nuevo milenio comenzaba, los medios japoneses comenzaron a reflexionar sobre el legado de Kazuo Kashio, el hermano y sucesor de Tadao, y sus posibles contribuciones finales a la compañía. Mientras tanto, Casio no paraba de innovar. En el año 2000, introdujo la gama de teléfonos móviles G-Son, conocidos por su excepcional resistencia e impermeabilidad, haciéndolos populares entre los entusiastas de las actividades al aire libre y las personas que trabajan en condiciones difíciles. Un año más tarde, Casio lanzó el Waveceptor WVA300, un reloj solar que sincronizaba automáticamente la hora mediante señales de radio transmitidas desde distintas torres alrededor del mundo, garantizando una precisión horaria sin necesidad de ajustes manuales. Estos relojes ofrecían funciones adicionales como hora mundial, cronómetro y alarmas, destacándose por su fiabilidad y conveniencia para los usuarios y manteniendo así la visión de Tadao de ofrecer tecnología accesible y de vanguardia. Al año siguiente, en 2002, Casio introdujo la cámara digital Exilim EX-S1, conocida por su tamaño compacto similar a una tarjeta de crédito, enfatizando la portabilidad y simplicidad, y definiendo el concepto de una cámara tarjeta portable. En 2003, Casio lanzó el piano digital Privia PX100, que se destacó por su accesibilidad y compactabilidad, convirtiéndose en una elección popular tanto para nuevos entusiastas de la música como para músicos experimentados por su capacidad de emular el tacto y tono de un gran piano. En 2006, Casio celebró un hito significativo al vender su calculadora número 1000 millones, subrayando su legado duradero y la relevancia continua en el mercado de las calculadoras. Durante estos años de innovación continua, Toshio Casio recibió un doctorado honorario de la Universidad de Tokyo Denki en 2007, reconociendo sus años de dedicación e innovación. Su influencia se extendió hasta el 2011, cuando se convirtió en el presidente honorario de Casio, poco antes de su fallecimiento en 2012. Para conmemorar sus logros, se inauguró el Toshio Casio Invention Memorial Hall en su antigua residencia, lo cual incluyó la apertura al público de parte de su jardín, denominado Bosque de la Invención de Seijo 4 Chom. También en 2012, Casio lanzó el G-Shock Shibi 6900, el primer G-Shock con Bluetooth, permitiendo la sincronización con smartphones para recibir notificaciones y ajustar la hora automáticamente. Para entonces, las ventas de Casio habían alcanzado un total consolidado de 321.7 millones de yenes en 2014, reflejando el éxito continuo de la compañía. Aunque las cifras de ingresos en 2022 mostraron una disminución a 252.3 millones de yenes, evidenciando los desafíos del mercado global y las fluctuaciones económicas. La era de Kazuo Kashio como presidente y CEO terminó en 2015, cuando pasó el mando a su hijo Kazuhiro, el sobrino de Tadao. Este cambio marcó una nueva generación de liderazgo dentro de Casio, buscando innovar mientras se mantenía fiel a los principios que Tadao Kashio estableció. La muerte de Kazuo en 2018, tras 27 años de liderazgo, cerró un capítulo importante en la historia de Casio, pero dejó una estructura robusta y un enfoque hacia el futuro que su hijo Kazuhiro sigue persiguiendo. Durante este periodo, la firma también enfrentó desafíos significativos. En 2019, se destapó un escándalo en el que la filial británica de Casio fue multada con 3.700 millones de libras esterlinas por mantener precios de reventa en su línea de teclados digitales y pianos entre 2013 y 2018. Este evento destacó la necesidad de una supervisión más estricta y transparente en sus operaciones globales. El año siguiente vio el lanzamiento del G-Shock GBD H1000, que cuenta con GPS integrado y monitorización de la frecuencia cardíaca, marcando la entrada de G-Shock en el mercado de los smartwatches. La innovación continuó en 2021 con la presentación del GSW H1000,
un smartwatch completo que funciona con el sistema operativo Wear OS de Google y está equipado con avanzadas funciones de seguimiento de la actividad física. En 2023, Casio lanzó varios nuevos productos, incluyendo una colaboración de G-Shock con la Fundación Surfrider, un Baby G de doble uso que funciona como reloj de pulsera y charm, y un piano digital que reproduce virtualmente la expresividad de un piano de cola. Además, Casio continuó innovando con estos lanzamientos, demostrando su compromiso con la innovación y la tecnología avanzada. Durante el año fiscal que finalizó en marzo de 2024, Casio mostró un rendimiento financiero positivo con un aumento en las ventas netas a $1.720 millones, lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior. Sin embargo, su beneficio operativo disminuyó a $90.9 millones. A lo largo de 2024, Casio ganó 6 premios iF Design, marcando un número récord para la compañía y destacando su compromiso con la excelencia en el diseño y la innovación. Además, las actividades educativas de Casio en Egipto y Bangladesh fueron seleccionadas como proyectos apoyados por MEXT Edu Port Japón, demostrando su implicación en la educación global. Este año también marca un hito histórico para Casio, ya que celebran 50 años yendo más allá del tiempo, con una pieza conmemorativa, honrando medio siglo de innovación en la fabricación de relojes. En la arena militar, los relojes G-Shock de Casio han logrado un estatus que pocos dispositivos alcanzan. Con su robustez, funcionalidad y su resistencia a condiciones extremas, han sido adoptados por fuerzas armadas de todo el mundo, consolidándose como una herramienta indispensable en entornos extremos. Desde su aprobación por la OTAN, varios modelos de G-Shock, como el DW5600 E1B, DW6600 1B, DW6900 1B y DW9052 1B, han recibido números de stock de la organización. Estos números certifican su idoneidad para uso militar, destacando su resistencia al agua y a los golpes, características esenciales para los Navy SEALs y otros operativos especiales que dependen de su fiabilidad en misiones críticas. Hasta 2018, el modelo DW9052 1B se entregaba a nuevos buzos de la Marina en el Centro de Entrenamiento de Buceo y Salvamento Naval de los Estados Unidos, así como a los candidatos de SEAL en el entrenamiento de demolición y submarina básica. Por otro lado, la serie Master of G de G-Shock, diseñada específicamente para operaciones aéreas, marítimas y terrestres, incluye características avanzadas como GPS, altímetro, barómetro, termómetro y energía solar. Estas funcionalidades son cruciales para la navegación y la supervivencia en diversos escenarios militares. Además, los relojes Casio pueden configurarse para mostrar la hora en formato militar de 24 horas, una característica comúnmente utilizada en las Fuerzas Armadas. La popularidad de los G-Shock también se ha extendido a la cultura popular, ganando un estatus de culto entre los entusiastas militares y tácticos. Su uso en entornos de alto estrés y su diseño práctico los han convertido en piezas icónicas tanto dentro como fuera del uniforme. La historia de Casio y Tadao Casio es un testimonio de cómo la visión de un hombre puede influir en la trayectoria de una corporación global y, en última instancia, en la forma en que interactuamos con el mundo a nuestro alrededor. Si te ha inspirado la historia de Casio y quieres descubrir más historias de innovación y su impacto, suscríbete a Relatos de Riqueza y activa la campana de notificaciones. Comparte este video y deja un comentario con tu experiencia con esta marca.